Hi, this is Kaushik Ranchod from the Ranchod Law Group, and Brian here. We are here live August 8th, 2018. We're going to be talking about how to overcome your illegal entry or working without authorization through 245I. We're going to also talk about DACA and more. Just a reminder that everything here is not considered illegal advice. We're just providing general information. If you want answers to specific questions, call our office at 916-220-3137. ¿Qué tal? Yo soy Brian Guzmán. Aquí voy a estar traduciendo el video para el abogado, para ustedes, como cada semana. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo superar una entrada ilegal o trabajar de manera ilegal dentro del país, nuevas actualizaciones sobre el DACA y otro tipo de temas. Recuerde que todo lo que hablamos nosotros no es consejo legal, son información general, preguntas generales que la gente tiene. Y así que si usted quiere saber el consejo legal, los invitamos a que nos llamen. Yo le voy a dar la línea en español, es 916-613-3553. Alright, now we're going to jump into 245I. What 245I does is it overcomes an illegal entry, working without authorization, or not maintaining your lawful status. Ahora, el primer tema del que va a hablar el abogado es acerca del 245I, que básicamente le ayuda a superar las entradas ilegales, el haber trabajado de manera ilegal o el haber permanecido de forma ilegal en los Estados Unidos por haber pasado un determinado tiempo después del permiso autorizado que tenía para estar aquí. So you might be wondering, how do you qualify for this? Well, if you were the beneficiary of a petition that was filed on or before April 30th, 2001, then you may qualify. Muchos se preguntarán, ¿cómo es que yo califico para ese beneficio? La respuesta es, si tienes alguna petición a favor tuya que haya sido sometida ese día o antes del día que voy a indicar, que es el 30 de abril del 2001, puedes calificar para este beneficio. You also needed to have been physically present in the United States on December 21st, 2000, and the petition must have been filed between January 15th, 1998 and April 30th, 2001. Ahora, para cumplir la presencia legal, tuvo que haber estado aquí dentro del país el diciembre 20 del 2000, diciembre 21 del 2000, para poder calificar y tener que justificar haber permanecido dentro del país de forma legal. And of course, you also must be admissible to the United States besides having an illegal entry. No debe de haber alguna razón que lo haga inadmisible, además de haber trabajado o entrado de manera ilegal. Another very interesting thing about 245I is that if you are a derivative, like if let's say you're a spouse of someone who obtained 245I, you might be eligible. También existen opciones para los derivantes que les dicen de las aplicaciones, si es esposo, si es familiar, que califique, puede aplicar además para ese alivio del 245I. So for instance, if you were a spouse or child prior to April 30th, 2001, you could file your own application through 245I. Like, so for instance, if you're still not married to your spouse, you could file your own application. If your relationship was before April 30th, 2001. Sí, para los derivantes, como los hijos, o en este caso de los esposos de los que vamos a hablar, si estaban casados antes de esa fecha, del 30 de abril del 2001, y pueden hacer la aplicación independientemente de que el día de hoy no estén juntos. Pueden hacer la aplicación en separado, no tienen que ser como adicionales a la principal. So for instance, we've helped people in this situation obtain 245I, and you do need a separate way to adjust status. So because you're no longer the spouse of someone who has a beneficiary for 245I and you had the relationship for April 30th, 2001, you still need your separate own green card application for 245I if you're no longer married. Now, if you're still married, we're going to talk about that. Ok, ahorita estamos hablando nada más de los casos como de los que hemos ayudado en nuestra oficina, donde los aplicantes ya por alguna razón no están junto con el principal. Ellos pueden aplicar por separado haciendo una aplicación individual y no tienen que estar casados, siempre y cuando cumplan ese requisito de haber estado casados antes de la fecha de abril 30 del 2001. Ahora vamos a hablar acerca de los que no son ese caso, los que siguen todavía casados y pueden incluirse en la aplicación principal. Now, if you got married to the beneficiary of 245I petition
after April 30th, 2001, then you would be considered what's called a derivative. So in that situation, if you're still married, then you could get an application through your spouse who's the beneficiary of a 245I petition. Ahora, si alguien que califica para el 245I y usted se casa con esa persona después de esa fecha de abril 30 del 2001, usted también puede ser incluido en esa aplicación sometiéndose como derivado del principal del 245I. We've helped many clients like this. They're a spouse of, let's say, a permanent resident, filed a petition April 30th or earlier of 2001, they're eligible for 245I. Or if you had a brother who filed a petition for you with the same date, or another I-130 petition, you could also qualify through employment base if you had, for instance, an I-140 petition filed for you. Entonces, básicamente todas las personas que tienen una aplicación sometida y que sea posiblemente aprobable antes de la fecha del 30 de abril del 2001 pueden aplicar no solamente las peticiones familiares de relación, puede ser hermanos, esposos, padres, sino también las de trabajo, el I-140. All right, now we're going to move on to DACA. What is going on with DACA? It is just crazy with all of the different court decisions. Ahora vamos a hablar acerca del siguiente tema, que es DACA, los cambios que están sucediendo y, como menciona el abogado, lo confuso, lo loco que puede ser la situación con las cortes que están moviéndose de un lado para otro. So right now we have the Washington D.C. court that has said that they want DACA to go through and that Trump has to reinstate DACA. They gave a 90-day time period for Trump to object. If he doesn't appeal the decision, then they said on August 23rd, DACA would have to be reinstated. Tenemos el caso ahorita de la corte de DC, de la capital, donde ellos dicen que DACA debe continuar y le dieron la oportunidad a la administración del presidente Trump de oponerse a eso en un periodo de 90 días, el cual se cumple este mes de agosto, el 23, en dado caso de que no sometan alguna apelación a esa decisión. Entonces el DACA continuaría a ser válido y seguir siendo aceptado. If you have questions, call us at 916-220-3137 if you have questions, or post your comment below and we will try to answer it. We're talking about DACA right now. So I talked about the DC court decision. Well, Texas, another federal court decision is supposed to be coming out very soon from the Texas federal courts, and we're expecting them to say that they want to cancel DACA. Ok, otra de las situaciones de las que está pasando actualmente en la Corte Federal de Texas, ellos están en contra de DACA, ellos lo quieren terminar y muy pronto vamos a estar escuchando acerca de la decisión que tomen respecto a esa oposición que suponemos que ellos van a tener en contra del DACA. So right now we have two federal courts in conflict, so it's very likely that this will go to the Supreme Court to make the final decision on what happens with DACA. Ahora estamos teniendo algo que se llama un choque de las cortes. Las dos cortes federales están teniendo puntos de vista diferentes. Entonces normalmente el siguiente paso, como se puede resolver, es la Suprema Corte quien va a tomar la última decisión cuando hay diferentes jurisdicciones federales que no están de acuerdo sobre un punto que se está investigando. But as of right now, on August 8th, 2018, the time that we're doing this live video, you can renew your DACA application, but you cannot file a new DACA application. So the law, of course, is going to be changing very frequently. So I invite you to just continue to watch our live show. We will provide you with updates to let you know what is going on. Actualmente, el día de hoy que estamos haciendo este video en vivo, 8 de agosto del 2018, todavía se pueden renovar los DACAs. No se aceptan gente que no ha tenido DACA anteriormente, pero los que ya han tenido pueden renovarlo al menos hasta este día. Por eso los invitamos a que estén viendo nuestros videos con más actualizaciones respecto a este tema y otros temas de inmigración. Or you can call us at 916-220-3137 to ask us your specific questions regarding DACA or other immigration questions.
Otra forma de hacernos llegar sus dudas, sus inquietudes o cualquier comentario o información que necesiten saber es llamar a nuestra línea directa. Yo le voy a dar la línea en español por si quieren hablar con nosotros. Es 916-613-3553. All right, well, I want to thank you for tuning in to our weekly immigration update. We've talked about DACA, we've talked about 245I, a very powerful way to get your green card. And I want to thank you for tuning in and see you next week. Muy bien, el abogado les agradece por estar sintonizándonos, estándonos viendo como siempre. Hemos abordado el tema del DACA, el tema de un tipo de alivio migratorio muy poderoso que es el 245I, y muchas gracias por estarnos viendo.